CNN Chile. Tech. Estamos de vuelta. Seguimos en CNN Chile Radio en nuestro bloque de cada viernes, CNN Chile Tech, junto al periodista Alejandro Laluf. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Seba? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿De Excelente. qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar, obviamente, considerando que ya estamos en la recta final de lo que es este 2025, de algunos recuentos, ¿no es cierto?, que usualmente me gustan. llegan en esta época del año justamente para entender un poco, por ejemplo, cuáles fueron las búsquedas más populares en plataformas como Google. Google sigue siendo más allá de la inteligencia artificial la plataforma, ¿no es cierto?, el sitio web más requerido a la hora de hacer una búsqueda casual, ¿no es cierto? Definitivamente. Y en ese sentido, y que más allá de que ahora Google también integró una pestañita, ¿no es cierto?, al lado que te dice que el resultado te lo puede dar en inteligencia artificial, la búsqueda, digamos, orgánica sigue siendo la más utilizada en ese sentido. Y Google, ¿no es cierto?, al final de cada año siempre publica sus listas de lo más buscado en el año, no solamente en el mundo, sino que también en Chile. Y en este caso, las búsquedas se dividen entre personas que nos dejaron, conceptos, elecciones, qué es, cómo se hace, o sea, la cantidad de categorizaciones muy bien que tiene Google es realmente sorprendente. A ver. Partamos por lo más popular, digamos, en ese sentido, lo más buscado del año. Mundial de clubes. ¿En serio? El deporte Qué y el curioso. fútbol. Así es. Y eso tiene el lugar número 1. Mira. Seguido de Mundial Sub-20. Ya, claro. Eso me hace más sentido porque se hizo acá el Mundial. Correcto. Sí. Pero sin embargo que los dos primeros lugares sean de un corte deportivo, igual dice que el chileno sigue teniendo, digamos, esa devoción hacia el deporte muy, muy a flor de piel. Entre otros conceptos también está corte de luz, Ajá. está Real Betis, Ya, por Manuel Pellegrini. exactamente, Irán, Obvio. Irán, ya. Por todo lo- por el conflicto bélico ahí en Medio Oriente, exactamente, Héctor Noguera, ¿no es cierto?, el actor que nos dejó hace algunas semanas atrás. El iPhone 17, fíjate, me llama mucho la atención porque ya. si bien Apple y iPhone siempre son conceptos populares, que estén en el top 10 particularmente es algo que me llamó mucho la Curioso, atención. sí. Es el teléfono más buscado en términos de lo que es Google durante el año. Después está Ozzy Osbourne y el Papa Francisco, dos personalidades que en sus respectivas áreas también nos dejaron. Claro. En nombres específicamente, el primer lugar no pude evitar reírme. A ver. Ni siquiera yo creo que te lo imaginas. Nombres, ¿ya? Festival de Viña. ¿Ya? ¿Quién? George Harris. George Harris fue el nombre más buscado este año en Google. Claro. ¿Quién es George Harris? George Harris, que por supuesto era el comediante, el que hizo stand-up venezolano, ¿no es Sí. cierto? Y que no tuvo una muy buena No. recepción por parte del público de la Quinta No le fue muy Vergara. bien, no le fue muy Exactamente. Después sigue Miriam Hernández, Marc Anthony, Bad Bunny, que prácticamente yo diría, en términos personales, que probablemente sea el artista del año. Janet Jara, Ya, obvio. antes que José Antonio Cast. Ojo. Ajá. Emilia Díez, Roberto Prevost, Bianca Censori, Denise Campos Ya. y Johannes Kaiser en el número 10. Juan Antonio Cast no aparece, curiosamente. Ah. Roberto Prevost, el Papa. Claro, El Papa el León. nuevo Papa, el actual Papa, claro. Después de las personas que nos han dejado, ya lo dijimos, Héctor Noguera, Ozzy Osbourne, Papa Francisco, Diogo J, Charlie Kirk Ajá. en Estados Unidos, Tommy Rey, entre otros más. Después tenemos temas relacionados con las elecciones. El qué es, eso también me llama mucho la ver. atención. ¿Qué es lo que es la neutropenia? Neutropenia, ni idea. ¿Qué es lo que es la escarlatina? ¿Ya? Que es la que conocimos cuando éramos pequeños como la fiebre, la peste de cristal. Claro. ¿Qué es lo que es la mononucleosis? Básicamente son búsquedas relacionadas, ¿no es cierto?, a enfermedades, Sí. especialmente en épocas invernales, ¿no es cierto?, para entender un poco cómo se manifiestan y cómo es posible abordarlas. Ah, igual Tiene es que ver raro con lo de la eso. escarlatina, porque no recuerdo que hubiera un brote de escarlatina particular, ¿no? No, pero la escarlatina, digamos, y la peste de cristal son enfermedades que usualmente, desde que tenemos uso de razón, de hecho, aparecen. Entonces, claro, Google como una especie como de doctor de cabecera Claro, sigue exactamente. funcionando, digamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es votar en Chile? ¿Cómo se llama el nuevo Papa? Ya. ¿Cómo dibujar a Stitch? De Lilo y Stitch. Sí, sí. ¿Cómo se escribe Stitch? Que nos dice de alguna manera que la película animada de Disney, que esta vez fue con personajes reales, Live digamos, action. causó mucha atención. Y así podemos seguir. ¿Quién es el nuevo Papa? ¿Quién es la esposa de Héctor Noguera? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es Jean Paul Pineda? Ajá. ¿Quién es Leonardo Villalobos?
personaje emblemático Claro, del último año. ¿Quién es Charlie Kirk, no es cierto? La personalidad norteamericana claro. que fue víctima de un atentado. Sí. ¿Quién es Raquel Castillo? ¿Y quién es Felipe Cast? Muy raro. Curioso, curioso. En los por qué, finalmente. ¿Por qué se cortó la luz en Chile, en el primer lugar? Con mucho sentido. ¿Por qué se llaman Países Bajos? Me pareció fascinante. Claro, todos hablábamos de Holanda hasta hace Claro, poco. y de repente no, son los Países Bajos. Entonces, hay un chiste de Seinfeld ahí muy popular que se ríe de eso. ¿Por qué los gatos amasan? Esa no la logré entender, voy a ser honesto. ¿Por qué se calienta el celular? Ya. Que es una práctica que después podemos ver en otra ocasión de por qué efectivamente los teléfonos celulares suelen recalentarse. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Buena pregunta. Llega tarde, sí, pero bueno. Correcto. ¿Por qué el huemul está en peligro de extinción? Ajá. ¿Y por qué se celebra el 18 de septiembre? Mira. Interesante. Y me da la idea que hay muchos jóvenes y niños ahí. Claramente, que yo creo siguen. que la gran mayoría de las búsquedas en ese sentido son hechas por escolares o Sí, niños o personas que están en edad escolar. En deportes, rápidamente, Mundial de Clubes, Mundial Sub-20, Real Betis, Colo-Colo Femenino, PSG, Sevilla, Mundial Sub-17, Bayern, Jaula Bahamondes. Ah, el peleador chileno Correcto. de la UFC. Muy y finalmente, famoso. Canelo versus Crawford. Mira. Esos son algunos de los Qué conceptos entretenido. más buscados durante este 2025 en el reporte anual que hace Google todos los años. Muy Son interesante buenos para entender un recuentos, poco son la buenos. radiografía de lo que está en la cabeza de los chilenos Eso. a la hora de realizar búsquedas. Como Muy un- interesante es como un termómetro, bien interesante. en ese sentido, exactamente. Y vamos a seguir también con las recopilaciones de lo más buscado, de lo más demandado durante este año y tiene que ver en esta ocasión ya con la palabra, que más que palabra, Seba, es un concepto. Todos los años el diccionario Oxford, ¿no es cierto?, en Inglaterra, recoge la palabra más popular del año. Ya. Todos los años siempre hay un concepto que, sobre todo para las personas de mayor edad, ¿no es cierto?, sirve mucho para entender un poco en qué están las generaciones más jóvenes. Claro. Y en ese sentido, el concepto de este año, que a mí cuando lo supe, digamos, me generó un poquito de preocupación. Porque el concepto más buscado durante este año, según el diccionario de Oxford, es el concepto de rage bait, Rage bait. que se podría traducir del inglés como algo así como un anzuelo de odio. Ya. No lo términos había escuchado. literales. No lo había escuchado. ¿En qué consiste esto? El rage bait tiene que ver con el hecho de que mucha gente en redes sociales ¿Ya? busca provocar a la audiencia y eso lo hace justamente con posteos que pueden o no ser verdad, pero que buscan con que la gente logre el engagement, que es la moneda de cambio en redes sociales, para que se generen conversaciones, likes, peleas, memes y cosas por el estilo. Y el algoritmo en todas las redes sociales Ajá. contempla el rage bait como una especie de llave para efectivamente generar mucho más engagement, como se llama, mucho más Claro. tracción en redes sociales, más allá de un posteo que puede quedar ahí en el olvido. Entonces, Sí. si en el posteo tú cuentas una noticia y colocas una pregunta al final que puede provocar, ese es el rage bait. Es el rage bait. Ahora, bien conflictivo, o sea, tiene implicancias bien importantes porque Claro. se genera una dinámica donde los incentivos están puestos a ser más agresivos. Más Tú lo has violentos, dicho, según qué sé yo. Oxford, el contexto está creado específicamente para generar que las personas se enojen, se frustren o derechamente hagan clic de enojo, como Claro, se dice, para generar que el algoritmo genere más, compartir más veces ese posteo, más comentarios, etcétera. Exacto. Tiene que ver básicamente con el enfoque negativo de las redes sociales. Y esto nuevamente nos lleva a lo que hablamos la semana pasada de el por qué Australia no permite hoy que menores de 16 años tengan acceso a redes sociales, que de nuevo, yo espero que esa política se replique en otros países del mundo, incluyendo Chile. Eso se espera. Está bueno. Después de eso tenemos el tema de las contraseñas. El tema de las contraseñas se da, para mi gusto, es como que se repite todos los años. El tema Sí, de no que pasa la de gente moda. nunca pasa de moda y hace 20 años, te diría yo, la contraseña más popular sigue siendo la que tú te imaginas. Colo-Colo. No, Ah. no. La contraseña más popular de todas sigue siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Efectivamente, los sitios web están pidiendo que además de números se coloquen letras en bajas, letras en alta, Claro. algún tipo de símbolo como una arroba, un signo de exclamación, Sí, no sé. etc. Pero la gente, entendiendo lógicamente que el poder de la memoria muchas veces es frágil, sobre todo en personas de mayor edad, siempre se busca la fecha del cumpleaños, el nombre de la pareja, cosas que efectivamente son Algo familiar. fácilmente craqueables por los pillos que están detrás de buscar romper contraseñas.
El gran detalle, más allá de que efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, 1, 2, 3, 4, fechas de nacimiento, esas son, según distintas empresas de ciberseguridad, las contraseñas más usadas no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. En todo caso. Pero el detalle, el tip diría yo, que le quiero dar a la audiencia es que se ocupen las distintas plataformas que hay de recordación digital de contraseñas. Plataforma de recordación digital. Correcto. Una suerte de almacenaje de contraseña. Exactamente. Tanto Google como otros sitios, también hay aplicaciones que lo que hacen al momento de tú establecer tu nombre de usuario y una contraseña, la contraseña se te sugiere. Esa contraseña usualmente es súper difícil de recordar, Sí. pero la gracia es que Google o cualquier otra plataforma la recuerda para ti, cosa que cuando tengas que entrar nuevamente al sitio, tú ocupando una autentificación que puede ser biometría, tu huella digital o algo por el estilo, te dice, ok, tú eres Sebastián Aguirre, por ende, acá está la contraseña que no recuerdas y yo te la doy. Perfecto. Así que el llamado en ese sentido es que no hipotecar, digamos, la contraseña con algo sencillo de recordar, sino que dejar que la máquina lo haga por uno, porque la máquina va a recordar esa contraseña Sí, pues, sí. cuando sea necesario a futuro. Mucho ojo Buena con recomendación. Yo no lo ocupo, pero suena muy bien. eso. Suena muy bien. Y hay además- montones. Microsoft tiene un autentificador, por Ajá. ejemplo. Y además que con- te genera como los Digipass de los bancos, Sí, sí. te genera una contraseña en el momento. Esa es otra alternativa. Buena opción. Así No, y es. además con la cantidad de lugares a los que uno va accediendo, la cantidad de contraseñas que hay que recordar, no, Antes, ¿te acuerdas que uno los anotaba como en un listín telefónico en la billetera? Era Nadie tremendo hace eso. Y finalmente, una nota que tiene que ver más que nada con quizás una sugerencia para quienes todavía no saben qué regalarles a adolescentes y preadolescentes. ¿Vamos a hablar de los productos más vendidos? No necesariamente, sino que más bien una sugerencia sea porque, como ya lo hemos comentado, está de moda que las nuevas generaciones, sobre todo la generación Centennial, ¿no es cierto?, la que nació a comienzos de este siglo, Ajá. un detalle, este 2025 ya comienza la generación Beta. Generación beta. Después de los Centennials Ya. o la generación Z viene la generación Alfa, Ya, que son todos los niños que han nacido hasta el 2024. perfecto. Este 2025 se dio inicio a la generación Beta. Ah, no tenía Que idea. vaya uno a saber cómo se viene en términos de... ¿Qué característica va a tener esta Exactamente. generación? Así que, bueno, obviamente va a ser la generación que van a hacer con la inteligencia artificial de la mano. Ujú. Sí. O sea, más allá de saber que se puede buscar en internet cualquier cosa, van a nacer sabiendo que van a tener un compañero digital que les va a responder Claro. todas sus preguntas. Tal cual. Mi hijo, por ejemplo, tiene 7 años, es la generación alfa, y él ya sabe que más allá de poder buscar en Google, le puede preguntar a ChatGPT Sí, o pues. cualquier plataforma de inteligencia artificial una respuesta como si fuese un robot. le sale muy natural. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la tendencia es que los chicos que ahora están, digamos, en la adolescencia o llegando a la mayoría de edad, están buscando la desconexión que tienen sus padres, que básicamente somos nosotros, la generación X. Y en ese sentido, teléfonos que no se conectan a Internet o que tienen una conexión a Internet limitada, es decir, no pasan por redes sociales ni mucho menos, sino que básicamente tienen estructuras muy básicas de comunicación vía mensajes de texto y cosas por el estilo. Reproductores musicales que Ah, solamente ¿en serio? reproducen MP3, como los viejos pendrive. Sí. E incluso consolas de videojuegos que no se conectan a Internet, como eran antaño, con cartuchos, Ajá. son de los productos más requeridos por esa generación Mira. para desconectarse un poco y evitar el burnout que genera, digamos, Claro. el quemarse, el estar conectado las 24 horas del día. Oye, qué Así que ahí interesante tienen en todo una muy caso. buena sugerencia para quienes no sepan qué regalarle a la gente más joven. Qué interesante en todo caso cómo toman distancia Así es. del abuso de la Pero tuvieron que tecnología. ser ellos, tuvo que pasar 2 o 3 generaciones Sí, para pues. entender un poco que la desconexión es parte de una mejor calidad de vida. Algo hay que aprender ahí también. Gracias, Ale. Un gusto, sea. Que Nos muy bien, vemos. Buen Chao, fin chao. de.